Química, ácido-base, hidrólisis. Justifique si el pH de cada una de las disoluciones obtenidas al disolver en agua las siguientes sustancias es ácido, básico o neutro. Apartado A. Fluoruro de amonio. El fluoruro de amonio es una sal. ¿Y qué pasa con las sales? Las sales no tienen ni protones ni grupos hidroxilo. ¿Por qué entonces pueden cambiar el pH del agua? Pues si es posible que una sal haga que el pH no sea neutro, es porque puede dar lugar a hidrólisis. ¿Cuándo una sal puede dar lugar a hidrólisis? Pues cuando alguno de los iones que forman la sal procede de ácido o de base débil. En ese caso, ese ion tendrá fuerza suficiente como para romper el agua y por lo tanto liberar o bien protones o bien grupos hidroxilo. Vamos a ver este primer caso. El fluoruro de amonio se romperá dando lugar a ion amonio y dando lugar a ion fluoruro. El ion amonio procede del amoníaco y el amoníaco es una base débil. Cuando un ion procede de una sustancia que es débil, puede dar lugar a hidrólisis. ¿Qué significa que da lugar a hidrólisis? Pues que el ion amonio es capaz de reaccionar con el agua y recuperar la sustancia de la que procede, es decir, se transformará en amoníaco y nos aportará ion hidronio. Por lo tanto, este ion hidronio hará que el pH sea un pH ácido. ¿Qué pasa con el ion fluoruro? El ion fluoruro procede del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido débil. Por lo tanto, si es un ácido débil, va a dar lugar también a hidrólisis. ¿A qué hidrólisis dará lugar? Pues el ion fluoruro será capaz de reaccionar con el agua y recuperar el ácido del que procede, liberando grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo darán lugar a un pH básico. ¿Qué tenemos aquí? Pues en este caso tenemos que uno de los iones da lugar a pH ácido y el otro da lugar a pH básico. ¿De qué va a depender que el pH final de la disolución sea ácido por el ion amonio o sea básico por el ion fluoruro? Pues va a depender de sus constantes. Necesitaremos la constante ácida del ion amonio y la constante básica del ion fluoruro, pero en este caso no nos la dan. Lo que nos dan en el enunciado del ejercicio es, como veis aquí, la constante ácida del ácido fluorhídrico y la constante básica del amoníaco. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que la constante de un ácido por la constante de su base conjugada va a ser igual al producto iónico del agua, es decir, va a ser igual a 10 elevado a menos 14. Por lo tanto, con la constante del amoníaco, nosotros vamos a poder sacar la del ion amonio y con la constante del ácido fluorhídrico vamos a poder sacar la del ion fluoruro. Fijaos, aquí tenemos ya las constantes del ion amonio y las constantes del ion fluoruro. Sabemos que un ácido, una base, es tanto más fuerte, es decir, libera más protones o más grupos hidroxilo, cuanto que mayor sea su constante. En este caso, la constante del ion amonio, que sería esta, es mayor que la constante del ion fluoruro. Por lo tanto, eso significa que quien va a imponer su pH será aquel que tenga mayor constante, en este caso el ion amonio. Por lo tanto, el pH final de nuestra disolución será un pH ácido. Esto mismo que hemos hecho en el apartado A lo vamos a repetir con el resto de apartados. En el apartado B tenemos el nitrito de sodio. El nitrito de sodio será NaNO2. Cuando se rompe esta sal, dará lugar a ion sodio más e ion nitrito.
El ion sodio más procede del hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio, como es un hidróxido de alcalino, es una base fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ion sodio más no da lugar a hidrólisis, es decir, no va a tener fuerza suficiente como para romper el agua. ¿Qué pasa con el ion nitrito? Pues el ion nitrito procede del ácido nitroso. El ácido nitroso es un ácido débil. ¿Qué quiere decir? Pues que como es un ácido débil, el ion nitrito va a dar lugar a hidrólisis. Es decir, va a tener fuerza suficiente para reaccionar con el agua, recuperar el ácido del que procede y liberar grupos hidroxilo, que harán que el pH final de la disolución sea un pH básico. Vamos con el apartado C. En el apartado C nos habla del nitrato de potasio. El nitrato de potasio da lugar, al romperse, a dos iones, K+, potasio más e ion nitrato. El K+ procede del hidróxido de potasio. Como en el caso anterior, se trata de una base fuerte. Y como procede de base fuerte, no da lugar a hidrólisis. En el caso del ion nitrato, procede del ácido nítrico, que es un ácido fuerte y por lo tanto no da lugar a hidrólisis. Si ninguno de los dos iones da lugar a hidrólisis, quiere decir que el pH de nuestra disolución será neutro porque nadie aporta ni protones ni grupos hidroxilo. Y vamos con el último apartado. En el último apartado tenemos el cloruro de amonio. El cloruro de amonio nos va a aportar dos iones, el ion amonio y el ion cloruro. El ion amonio procede del amoníaco. El amoníaco, como ya hemos dicho antes, es una base débil. Eso significa que va a dar lugar a hidrólisis y por lo tanto tiene fuerza suficiente para romper el agua. Reacciona con el agua, recuperando la base de la que procede y liberando ion hidronio, es decir, aportando un pH ácido a la disolución. En el caso del ion cloruro, procede del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, uno de los tres ácidos fuertes: ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Y como procede de ácido fuerte, no da lugar a hidrólisis. Por lo tanto, como este ion no da lugar a hidrólisis, el pH final de nuestra disolución será el pH que aporta el ion amonio, que es un pH ácido.